Bueno, buenas noches a todos. Hoy es el 25 de septiembre del año 2023. Son las 6:31 de la tarde. Vamos a dar comienzo al grupo 2 de la electiva pensamiento clínico y vamos a hacer un análisis, un proceso diagnóstico de un paciente con una patología cardiorrespiratoria. Héctor, bien puede, compañeros, bien pueda. Buenas tardes, compañeros y docente. Nosotros pues somos del grupo 2, que está conformado por Héctor Hugo Estrado Campo, Darisley Carolina Castro Hernández, María Alejandra Lozano, María Camila Guzmán, Angie Joana García Palacio y quienes habla Paula Andrei Batarromero. Bueno, pues esa va a ser nuestra tabla de contenido, pues que lo vamos a ver Prenda por... cámara, Andreita, por favor. Ya ahí me ven, sí. Aún no, pero ya debe estar para salir ahí. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué te... Bueno, pues vamos a empezar con la historia clínica. Bueno, entonces nuestra historia clínica es un varón de 33 años, sin hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular clásicos conocidos. Presenta hipertiroidismo por enfermedades graves. Pues, diagnosticado hace 3 años antes de la enfermedad actual. En el momento pues se ha tratado con carbimazol 10 miligramos cada 12 horas y no tiene controles analíticos ni seguimiento médico. En la enfermedad actual, pues consultó urgencias por tos de varios días de evolución que aumentaba al tumbarse en la cama, junto con expectoración blanquecina y sin fiebre, que no había mejorado con antitusígenos. De forma secundaria, el paciente refería que en el último año presentaba disnea a moderados esfuerzos, sin dolor torácico y un aumento progresivo de tamaño de las piernas, así como de peso, que había notado porque no le cabía la ropa. Siguiente, por favor. En la exploración física encontramos una tensión arterial de 180 sobre 110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, su peso era 92 kilogramos y medía 1,86. Su saturación era 97, estaba bien hidratado y perfundido. Estaba eutneico, en reposo con palidez de piel y mucosas. El aspecto facial estaba caquéxico y tenía su oftalmo bilateral. Tenía pues bocio y una irritación yugular pues, positiva. Siguiente. Bueno, ya los resumen de datos positivos. Siguiente, encontramos tos, disnea de medianos esfuerzos, anasarca, aumento de peso, la presión pues que ya mencionamos, la frecuencia cardíaca, palidez en mucosa, irritación yugular, el pulso carótido saltón, encontramos un ritmo de galope, murmullo vesicular disminuido bivasal y pues un signo de Goder positivo. También pues el bocio y el esostalmo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perdón, Andrea. El primer dato positivo, acuérdense nunca olvidar quién es el paciente. El paciente es un hombre de 32 años, es el primer dato positivo importante. El segundo buen dato positivo es que estamos frente a un cuadro no agudo, es un cuadro crónico. ¿Sí? Crónico con toda la sintomatología que usted mencionó ahí. ¿Cierto? Que presentaba una tos, una disnea progresiva y luego empezó a presentar los edemas. Eso, pero entonces muy importante siempre ubicar el contexto del paciente. ¿Quién es el paciente? Es un hombre. ¿Qué edad tiene el paciente? 32 años. Y lo otro, obviamente, que tiene un antecedente importante, al parecer de una enfermedad de Graves-Basedow no controlada. Listo, Héctor. Bueno, seguimos con los problemas identificados y pues son dos principalmente. Hablamos de un síndrome disneico crónico, ya que vemos que ya lleva un año con esta disnea. Recordemos que debemos diferenciar que el origen de la disnea puede ser de origen cardíaco o de origen pulmonar. Y tenemos un síndrome hipertiroideo, que es como esa exposición prolongada a hormona tiroidea al cuerpo. Entonces, esta nos puede producir hiperreflexia, taquicardia, nerviosismo.
la piel caliente, soplos, soplo carotidio, entre otras manifestaciones. Bueno, como posibles patologías que pudiera uno decir de diagnóstico diferencial, entonces tenemos el hipertiroidismo, el bocio multinodular, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que nos va a producir también disnea. Las neumoconiosis en el EPID también nos pueden causar cierto grado de disnea, la bronquitis, el asma y el cuerpo extraño en la vía aérea. Pare un momentico, devuélvase Héctor un momentico. Devolvamos la diapositiva. Ya voy. Devolvamos, listo. Entonces, estamos enfrentados a un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria crónica. Hay que meter el edema. Si lo quieren poner como síndromes grandes o síndromes signos, síndrome de dificultad respiratoria crónica, síndrome de edema. Y el paciente claramente es un paciente hipertenso. Entonces, si usted dice, listo, el hipertiroidismo como una de las patologías causales sistémicas, es válido, hipertiroidismo. El bocio multinodular con hipertiroidismo. El EPOC, yo pienso que el EPOC, solo para tenerlo en cuenta, pero un paciente de 32 años, no fumador, que no tose y expectora, bueno, pero que tose solamente, habría que pensarlo, pero difícilmente un EPOC a los 32 años. Un EPID, no sé de dónde sale el EPID, una enfermedad pulmonar intersticial, habría que pensar en las causas de EPID para pensar que sea la causa de la disnea crónica. La bronquitis debe englobarse en algo, debe estar en el EPOC, puede ser. El asma, pues no cabe, no tiene antecedentes de broncoespasmo, no tiene antecedentes de uso de broncodilatadores, no es el paciente clásicamente que casi que vienen diagnosticados cuando llevan tanto tiempo. Cuerpo extraño no cabe tampoco. Y lo otro es que si uno tiene un paciente con disnea crónica progresiva, que además tiene edema progresivo, pues hay un síndrome que vale como síndrome, el síndrome de falla cardíaca. Y hay que ponerle agregado a eso las patologías que producen falla cardíaca. Listo, sí, señor. Son muchas, hipertensión, cardiomegalia, hipertrofia excéntrica o concéntrica, La cardiopatía valvular, la estenosis de las cardiopatía válvulas. isquémica. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque si enfocamos bien es el síndrome, ¿cierto? Seguramente enfocamos bien las patologías, pero mire que se están quedando cortos en las patologías que están colocando, porque se le está escapando una cantidad de patologías que pueden ser eh, como las que mencioné y que habría que entrar a descartar. Es un paciente hipertenso y la pregunta ¿es hipertenso por el hipertiroidismo o es hipertenso porque per se ya tiene una hipertensión arterial primaria y simplemente se está agravando por el hipertiroidismo no controlado? Todo eso hay que preguntarlo para poder hacer un buen análisis del caso clínico. Listo, Héctor, siga. Héctor, Sí, señor. Doc, ¿me escucha? Doc, ¿me está Como que hay escuchando? problema con lo la escucha presentación. perfecto. ¿Se escucha? Espéreme un segundo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Doc, ¿El es que resto me estoy escuchan? teniendo fallas con el internet. Ya. ¿Ahora Sí, se sí? escucha. Ya se escucha, ¿Ahora sí perfecto. tiene la diapo? Sí, Listo. ya pueden, Bueno, las ya cuentarias, pueden casi. avanzar. Sí. Vamos a hablar más que todas las pruebas complementarias.
digamos una hemoglobina bajita de 11.4, sabemos que el rango normal, más que todo en hombres, es de 13 a 18, Perdón, un está mostrando hematocrito de está 36%. mostrando la diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Está mostrando la diapositiva? Sí, yo la veo. No, el resto la están viendo. Yo tengo abierto dos pantallas y no veo la diapositiva, sino correlación clínico para clínica. Avancemos, a ver, ahí ya la estoy viendo. Ya. Dale, María Alejandra, dale. Que está en 36%, que pues también está un poco disminuido, un volumen corpuscular medio en 31.5, una hemoglobina corpuscular media en 22.2 picogramos, leucocitos y plaquetas pues están normales y la función renal e iones sin alteraciones. También nos mostraba una parte de un electro en el cual nos decía que tenía una fibrilación auricular de 161 latidos por minuto y un bloqueo de rama derecha pues completo. En la radiografía de tórax, ¿qué podemos ver? Bueno, vamos a ver que hay una cardiomegalia global, ahí está claritísimo, pues se ve muy clara en la imagen. También tenemos un aumento en la trama intersticial en bases y pinzamiento costofrénico bilateral. Siguiente. Bueno, entonces después de los resultados, ¿qué manejo le hicimos al paciente? Bueno, al paciente en urgencia le dieron un manejo con diuréticos de alta dosis, de ACE altas dosis y con frecuencia cardíaca con un bisoprostol, que sabemos que es un bloqueador, es un beta bloqueador, y con la digosina, que pues ayuda a la parte de la frecuencia cardíaca. Al mes lo volvieron a citar, le realizaron otro, pues, más que todo para verificar la parte del hipertiroidismo, encontramos una TSH supremamente disminuida, las T4 libre y las T3 estaban aumentadísimas, por lo cual nos confirma el caso de que el paciente tiene un hipertiroidismo y también por la sintomatología podemos referir que es una enfermedad como una consulta pues para que se realizara un ecocardiograma transitorio en el cual nos mostró que el se encontraba dilatado, había una poca hipertrofia parietal, había una función sistólica global y cementaria que estaban conservadas, había una dilatación central leve e cuspida también leve y pues una hipertensión pulmonar moderada que más que todo está en 50 mililitros de mercurio, pero sin trombo intraoperario. Siguiente. Siguiente, pues. Y ya pues la evolución final, devuélvela. Sí, ya la devolví. Y bueno, pues ya que se va a aumentar la dosis de lo que es del carbimazol, que es la Se le está yendo, se está yendo la voz a María Alejandra. ¿Qué pasará? Uy, no, ni idea, pero pues, a mí también me está molestando aquí la presentación, Pues no me quiere pasar como fácil. yo le estoy escuchando a usted perfecto y no sé María Alejandra que es la que está teniendo problemas. Y estamos en la evolución final, ¿no? Se le fue el internet, Doc. Ayúdele usted, o Héctor o cualquiera del grupo, ayúdele. Si ella está con dificultad, cualquiera puede asumir y seguir presentando. Dale. Bueno, entonces con la evolución final, con los resultados que se obtuvieron al análisis, entonces se aumentó la dosis de carbimazol a 10 miligramos cada 6 horas y se mantuvo el tratamiento con bisoprolol y digoxina. De acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos del tórax, se descartó una enfermedad, un tromboembolismo, así como los datos de patología pulmonar. También se realizó la ecografía de abdomen, donde se objetiviza el hígado
y que está aumentado de tamaño con contornos irregulares. No tiene hipertensión portal y ni derrame pleural, bilateral ni ascitis moderada. La evolución clínica en general fue favorable tras el control de la frecuencia cardíaca y la depresión del volumen con la disminución de 22 kilos de peso durante 2 semanas de ingreso. Al alta, la TSH era de 0,01 microlitros con T3 en 2,15 nanogramos de cilitro y se remitió con tratamiento con yodo radioactivo. Listo, entonces empezamos ya entrando a lo que son las leyes diagnósticas. El siguiente, por favor. Entonces, primero tenemos en sí lo que es la ley de Agatha Christie. Pues en este caso, aunque el paciente pues, ya tenía antecedentes de hipertiroidismo pues, por la enfermedad de Graves, no se deben descartar pues, otras causas de los síntomas actuales que ya pues, está acusando pues, el paciente, como una enfermedad cardíaca. En este caso, pues él estaba presentando una insuficiencia cardíaca congestiva, dada a la hipertensión también que no estaba controlada y los síntomas ya relacionados pues como tal a su sistema cardiovascular. Entonces en sí podemos identificar principalmente pues lo que es el ARMA, ¿no? En este caso fue la descompensación del hipertiroidismo debido pues a su enfermedad de Graves. Ya la escena es que pues él no había tenido controles durante 3 años, o sea, no había tenido un seguimiento adecuado de lo que era su enfermedad hipertiroidea y pues no tenía un control de su tratamiento que era el carbimazol. Otros factores médicos que ya pues cursaba este paciente, lo que era la hipertensión arterial, que también pues dada pues digamos que se relacionaba también con su patología. También tenemos lo que es la ley de la Espérate, Daryl, un momentico, para un momentico, ¿listo? Listo. Vamos a, escúchenme todos, ojalá el resto de personas estén por ahí, no estén por allá con el celular prendido y ellos haciendo otra cosa. Voy a repetir la ley de Agatha Christie. Entonces, la ley de Agatha Christie es una analogía, se puede decir, una comparación entre lo que es una novela policíaca y lo que ocurre en una trama de un paciente. Y básicamente uno tiene, lo primero, la escena del crimen. La escena del crimen básicamente hace referencia a cuál es la estructura o las estructuras comprometidas. Si estamos hablando de una enfermedad cardiovascular con una síndrome de falla cardíaca que termina siendo un síndrome de falla cardíaca, la escena del crimen ahí se refiere básicamente a que estamos frente a un miocardio, ¿sí? Que es un miocardio que está hipertrófico y seguramente está dilatado. La escena del crimen también hace alusión a que ya tenemos un ecocardiograma que nos mostró que hay un problema valvular, aunque es leve, pero es un problema que contribuye, digámoslo así. Y la escena del crimen, si uno dice la escena del crimen frente a un hipertiroidismo o una tirotoxicosis, estamos hablando que la escena es la glándula tiroides. Si fuera esa la referencia a la que hacemos. ¿Cuál es el arma homicida? El arma homicida, ¿de qué estamos hablando? ¿De la falla cardíaca? Entonces el arma homicida es una cardiopatía, una cardiomiopatía, secundaria a una enfermedad hipertiroidea y secundaria a una hipertensión arterial seguramente severa. Este es un paciente que también debió considerarse la crisis hipertensiva, tipo urgencia hipertensiva, como otro de los diagnósticos que podemos tener en este paciente. Es decir, este paciente perfectamente entra dentro de esos pacientes con crisis hipertensiva. Ahora, los cómplices en este paciente, entonces los cómplices de todos los factores que hacen que el paciente se agrave, que el paciente se empeore. Uno, la no adherencia. Muchachos, no adherencia, porque claramente decían que era un paciente que no iba al control. Dos, el tener una hipertensión que es un cómplice y a la vez es una causa. Tres, el tres que puede ser, además de esos cómplices. ¿Cuál otro cómplice podría ser la fibrilación atrial? Que en lástima no haber traído un electro para haberlo leído bien juiciosos acá. Entonces la fibrilación atrial, acuerde que es causa de desencadenante de una falla cardíaca.
El mayor problema que tiene la fibrilación es la posibilidad de tromboembolias y la posibilidad de descompensar a un paciente con falla. Ese es un cómplice. Entonces ahí tenemos, apréndanselo de una vez, porque parece que no lo saben aplicar. La escena del crimen, si es la falla cardíaca, es el miocardio. Si es la tirotoxicosis o la enfermedad tiroidea, pues es la glándula tiroides. El arma homicida, obviamente todo el influjo hormonal, que es el hipertiroidismo como causal y desencadenante de todo el cuadro. Y hay unos cómplices que está la no adherencia, la fibrilación atrial y la hipertensión arterial que tampoco había sido diagnosticada ni controlada. Muy bien. Acuérdense que las primeras leyes que se deben aplicar es la ley de lo más frecuente. Y la segunda ley, la ley de lo prioridad. Ley de lo más frecuente, ley de prioridad. Continúe, Daris. Ley. Listo, A bueno, ver, a ya ver si en la ley, aplicaron bien lo de la parsimonia. sí, listo, ya en la parsimonia, pues, dada pues a su antecedente de hipertiroidismo no controlado, pues una posible explicación sería la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero en este caso, pues ya estaríamos hablando como tal de que la fibrilación auricular, pues es lo que está, digamos, más presentando pues este paciente. Sabemos que pues la fibrilación auricular en él puede estar causando pues varios síntomas como son la taquicardia, ya lo que es la fatiga, pues, y llevar como tal a lo que es la insuficiencia cardíaca, ya que pues Bueno, entonces, ojo pues para el resto, para que sepan seguir aplicando la parsimonia. Es decir, acuérdense que la parsimonia básicamente es cuando en un paciente se presentan signos y síntomas aparentemente de múltiples sistemas. Un paciente que tiene tos, un paciente que tiene disnea, un paciente que tiene edemas, un paciente que tiene hepatomegalia. Es decir, todo ese conglomerado de cosas, pues en últimas está bien que lo explique una, y es la falla cardíaca posible de origen hipertiroideo y o hipertensivo. Básicamente eso es la parsimonia en ese paciente. ¿Listo? Entonces está muy bien que atribuirle a la falla cardíaca gran parte de la constelación de síntomas y signos. ¿Listo, Daris? listo. Bueno, entonces ya en el caso de la ley de lo más frecuente, pues en este caso el paciente presenta un hipertiroidismo por enfermedad de Graves, pero pues actualmente él consultaba lo que era por tos, expectoración, disnea, palidez, bocio, inhibitación yugular, y pues si nos atendemos a esta ley, pues podríamos considerar que los síntomas actuales son contribuibles a lo que es su enfermedad como tal tiroidea. Bueno, entonces, la ley de Entonces, lo más frecuente, es decir, ¿cuál es la causa más frecuente? Por ejemplo, si estamos hablando de la ley de lo más frecuente de falla cardíaca, es la cardiopatía hipertensiva. Eso está muy bien. sí, La ley de lo más frecuente en hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, una patología autoinmune. Eso es lo más frecuente. Ahora, ¿qué es lo prioritario en un paciente que presente todos los síntomas que el paciente presentó? Ahí, ojo, lo prioritario es descartar que el paciente realmente tenga una crisis hipertensiva tipo emergencia y que el cuadro del paciente sea una falla cardíaca. Eso es prioritario también. Y que como el paciente de pronto tiene una fibrilación atrial, es prioritario pues descartar la fibrilación y descartar fenómenos tromboembólicos. ¿Sí me queda claro, sí, Darilei y, sí, y doctor. compañeros? O sea, es lo más frecuente ante un paciente con falla cardíaca es la cardiopatía hipertensiva como causa. Y lo más frecuente en un paciente con hipertiroidismo es en la enfermedad de Graves-Basedow. Esa es la causa más frecuente, o sea, el hipertiroidismo autoinmune, ¿cierto? Con bocio. Y la ley de prioridad, obviamente el prioritario descartar, obviamente, la crisis hipertensiva tipo emergencia, que yo creo que la tiene, y segundo, la fibrilación con fenómenos tromboembólicos y la misma falla cardíaca per se. Es decir, era obligatorio descartar todo, porque todo puede matar a un paciente. Todo descompensa y todo puede acabar con la vida del paciente. ¿Listos? Listo, listo. Vale. Pues ya en la ley de la prioridad, pues habíamos colocado lo que era la fibrilación auricular como tal, o sea, pues tratar inicialmente pues esa patología, porque pues puede llevar a formación de coágulos sanguíneos y causar pues un accidente cerebrovascular a nivel del sistema nervioso central. Llámese fenómenos tromboembólicos sistémicos. No le ponga solo ACV porque
Un trombo en la mesentérica es un trombo que puede acabar con la vida de un paciente. O un trombo en una extremidad inferior es un trombo que puede llevar a una pérdida de la extremidad. O un trombo en el cerebro pues lleva a la muerte o lleva a la incapacidad posterior. Entonces es prioritario descartar una fibrilación en el paciente, que efectivamente pues la tenías, lástima no tener el electro, pero eso fue lo que ustedes dijeron. Ahora, falla cardíaca, cardiopatía hipertensiva. En un paciente con hipertiroidismo, el hipertiroidismo es una causa frecuente de fibrilación atrial. También es importante eso. ¿Listo? Listo, siguiente. Sigan. ¿Quién sigue? Buenas noches. Buenas noches. ¿La puedes Angie. devolver, por favor? Eso, Angie, bien pueda. Héctor, ¿la puedes devolver, por favor? Héctor, que si devuelve la diapositiva, Héctor. Bueno, Eso. entonces los procesos fisiológicos implicados. Profe, yo sé que siempre hablamos como de una fisiopatología de una enfermedad y aparte hablamos de la fisiopatología de otra enfermedad. En este caso sería el hipertiroidismo y la falla cardíaca. Pero entonces yo investigué y busqué la correlación que tiene la tiroides y el corazón. Entonces, la glándula tiroides y el corazón están estrechamente relacionados desde el punto de vista embriológico y por ende fisiológico, concepto que se ve reforzado por los predecibles cambios de la función cardiovascular en los distintos trastornos tiroideos. Las hormonas tiroideas ejercen acciones importantes sobre el corazón y los vasos, lo que induce diversas modificaciones que incluyen alteraciones hemodinámicas y efectos mediados sobre las células miocárdicas a través de la expresión de los genes. Sin embargo, para entender y diagnosticar y tratar las afecciones cardiovasculares que acompañan el hipertiroidismo, es necesario conocer los mecanismos celulares de la acción de las hormonas tiroideas sobre el corazón, el miocito y sobre las células del músculo liso vascular. Entonces, como podemos ver en la imagen, entonces, la síntesis de T4 y en menor proporción de T3 se produce dentro de la glándula tiroides. La T4 es el producto principal mayoritariamente inactivo, mientras que la T3 es la forma activa de la hormona a nivel celular. El 85% de T3, la hormona biológicamente activa, deriva de la conversión periférica de T4 por una enzima y ocurre principalmente en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético. Es importante destacar que si bien la conversión de T4 a T3 no ocurre en el miocito cardíaco, esta última hormona tiroidea biológicamente es relevante para la célula cardíaca y hay evidencias que las membranas celulares contienen proteínas transportadoras específicas para la hormona activa. Diversos estudios han demostrado que el T3 es el efector de la mayoría de las acciones biológicas tiroideas, entre ellas la estimulación de la termogénesis tisular. Las expresiones de diversas proteínas celulares y los efectos sobre el corazón y las células musculares lisas de los vasos cardíacos. La T3 libre sérica ingresa a las células mediante un proceso de difusión facilitada y parece penetrar directamente al núcleo sin unirse a otra proteína dentro de la célula. Pues la mayoría indican que los miocitos cardíacos no pueden metabolizar T4 ni T3 y por lo tanto todos los efectos nucleares y los cambios de expresión genética se ven a modificaciones en las concentraciones sanguíneas de T3 y sus efectos que se llevan a través de la transcripción genética. Entonces, como podemos ver, después de la termogénesis tisular, entonces hay una disminución de la resistencia sistémica vascular, produciendo una disminución de la presión diastólica y a su vez una disminución de la postcarga. Al mismo tiempo, entonces hay una activación del sistema renina-angiotensina, aumentando la precarga y la producción de T3. Estos tres mecanismos hacen aumento cronotrópico e inotrópico, aumentando el gasto cardíaco. Siguiente.
De pronto, antes que avance a las conclusiones, listo. Angie quiso explicar un poquito la fisiología de lo que ocurre con las hormonas tiroideas, la relación que hay con la fisiología del corazón y el control, digamos, la biorretroalimentación que ejerce uno al otro. Lo otro que podríamos tratar de explicar es, obviamente, el paciente que tiene una tirotoxicosis, un hipertiroidismo con tirotoxicosis, o sea, con todo el influjo y los efectos que las hormonas tiroideas tienen sistémicamente. Entonces, en última, lo que pasa, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar el metabolismo sistémico, es aumentar la frecuencia cardíaca, es aumentar el gasto cardíaco, es aumentar sistémicamente incluso resistencias vasculares periféricas. Y el resultado final, pues lo tienen ahí. Un paciente con hipertensión arterial, aunque ese paciente es posible que per se tenga una hipertensión arterial primaria y que lo que hizo el hipertiroidismo fue agravarlo y empeorarlo. Entonces, la explicación, el paciente empieza a tratar de compensar, no se compensa, y el paciente hace la hipertrofia cardíaca, hace miocardiopatía tirotoxicósica, y el miocardio termina por fallar, que fue lo que le ocurrió al paciente, terminó con una falla, pero al parecer el miocardio está teniendo influencias de las hormonas tiroideas, está teniendo influencia de una hipertensión arterial per se que seguramente tiene, y está teniendo influencia de un problema valvular mínimo, pero que le puede estar agravando, sumado a el problema de que se viene nuevo, que fue la fibrilación atrial. Ahora, ¿por qué la fibrilación atrial? Pues básicamente el paciente tiene dilatación de los atrios. Me llamó la atención, es una gran dilatación vía auricular, vía atrial mejor. Y esa no se la causa porque aunque tenía valvulopatía mitral y tricuspidia, no era tan severa, era leve, pero tenía grandes atrios y esos grandes atrios susceptibilizan para la explicación electrofisiopatológica de la fibrilación atrial, que son los fenómenos de microrreentradas. Es en última lo que hace que se exprese clínicamente o electrocardiográficamente la fibrilación atrial. Y en la fibrilación per se, pues usted sabe que lo que hace es aumentar el número de impulsos que pasan a los ventrículos, hay mayor respuesta ventricular y el miocardio sufre. Entonces el miocardio se vuelve más insuficiente en presencia de fibrilación atrial que si no la tuviera. Eso es más o menos lo que de pronto faltaba por explicar ahí a lo que Angie aportó. ¿Listo? Conclusiones diagnósticas. Listo, y como conclusiones diagnósticas, pues entonces tenemos los 4 diagnósticos. Tenemos el diagnóstico sindromático, tenemos el síndrome disneico crónico, el síndrome hipotiroideo y el síndrome hematoso, que ahorita el doctor nos corrigió y no lo pusimos. En diagnóstico topográfico, entonces tenemos... Camila, una cosita. Yo creo que después de las conclusiones de revisar el cuadro y todo, aparece un gran síndrome casi como único, digamos. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería el gran síndrome que el paciente tiene? Que ustedes lo explicaron en la ley de la parsimonia, explicando todo, la aparición de disnea, la aparición de tos, la aparición de edemas, la aparición de congestión hepática, la aparición de irritación yugular, de fatiga. ¿Cuál sería ese gran síndrome? Que es un diagnóstico, síndrome. ¿Cuál? ¿Cómo así? El paciente, ¿cómo se llama cuando un paciente tiene cardiomegalia, hipertensión, hace disnea, hace tos, hace edemas, hace irritación yugular? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Síndrome de qué? ¿Alguien que le ayude al grupo? De falla cardíaca. De falla cardíaca. Eso, Andrea. Síndrome de falla cardíaca. Ese es el gran síndrome final. ¿Sí o no? Sí, doctor. Aparecería otro que puede ser síndrome y diagnóstico específico, que es un síndrome es una emergencia hipertensiva, pienso yo. Y aparecería otro gran síndrome englobando ya el caso, que es un síndrome arrítmico, síndrome de taquiarritmia, y es el que da la fibrilación atrial, ¿cierto? Como síndrome. Ahora, el topográfico, ¿cuál sería? Ahí se va la escena del crimen. Tenemos el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la glándula ¿Por qué solo tiroides. ventrículo derecho y entonces por qué está con disnea? Solo el ventrículo derecho está afectado.
No. ¿O es todo el miocardio? ¿Sí o no? Sí. Es todo el miocardio, o sea, no solo el derecho, porque el derecho explica una falla derecha, pero el miocardio general está afectado. O sea, de hecho el paciente tenía una cardiopatía, una hipertrofia no severa, pero la tenía, ¿cierto? Y la otra sería la glándula tiroides, ya como explicación de la enfermedad de Graves. Y el otro sería, yo no sé la arteria pulmonar, ¿qué tanto? Porque de hecho el Por angiotano la- mostró, lo que pasa es que el paciente hace falla cardíaca y hace hipertensión pulmonar, poscapilar. Entonces, topográficamente esa es la escena del crimen. Lo que ocurrió en el miocardio, ¿sí? En y todo el glándula miocardio, tiroides. porque era todo el que estaba afectado. Listo, etiológico. Tenemos entonces la hipertensión pulmonar y la Pero, enfermedad de Graves. pero ¿por qué la hipertensión pulmonar? Porque pues tenía entendido que la hipertensión pulmonar nos lleva a una falla cardíaca derecha. Pero la paciente tenía hipertensión pulmonar. Ese fue el diagnóstico final que encontraron ellos. Usted no mostró una angiotá que me mostrara el parénquima y las arterias normales. Entonces, el etiológico, ¿cuál es el etiológico de todo el cuadro? Uno, la enfermedad de Graves con hipertiroidismo. El etiológico que ese es autoinmune. Sí, etiológicamente es una enfermedad de Graves que es autoinmune. El otro sería, un diagnóstico etiológico sería ¿cuál? La otra sería la hipertensión arterial. El paciente puede tener una hipertensión arterial, ¿no es cierto? Primaria. Lo que pasa es que se Sí. le agrava con la hipertiroidismo. Y ahora dice, ¿cuál sería el diagnóstico específico? Pues habíamos concluido que era hipertiroidismo por enfermedad de Graves con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha secundaria. ¿Ustedes por qué no piensan en falla cardíaca global si el paciente tenía disnea o la disnea que lo explica la derecha? No, la derecha explica todos los edemas, pero el Sí, paciente tenía disnea, ¿no te acuerdas? sí. Claro, entonces es una falla cardíaca. Ahora clasifique la falla. Está bien pensar en un hipertiroidismo con Graves, una cardiopatía con insuficiencia cardíaca. Ahora es una miocardiopatía hipertensiva y una miocardiopatía tirotóxica. Y es una miocardiopatía global. Usted tenía disnea y tenía edemas. Y clasifique, y usted me dijo en el ecocardiograma cómo estaba la fracción de eyección. ¿Se acuerdan? Alguien que le ayude. Ustedes me dijeron que estaba conservada, ¿o no? ¿Y qué es tener qué es fracción de eyección conservada? ¿Cuánto es lo normal de la fracción de eyección? Camila. O Camila o grupo, Creo cualquiera. que Dog mayor a 50. Mayor de La 50. 60. ¿Ustedes en qué semestre están? ¿Cierto? Ustedes están para arriba. sí, Mayor de 50. Eso es conservada. Entonces, ¿cómo se clasifica la falla cardíaca? Insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección conservada. ¿Estamos de acuerdo o no, sí, Camila? sí, doc. Listo. ¿Y cómo más la clasificamos en la clasificación de Nueva York, Con Framingham, Stevenson. Entonces, Framingham, Stevenson, si es una falla cardíaca aguda, congestiva, si está en qué cuadrante. Entonces, en Framingham, ¿qué grupo es? mm, ABCD. El A solo son factores de riesgo. El B es que tiene factor de riesgo más enfermedad estructural. El C ya tiene disnea progresiva. O sea que una disnea New York 3 es un estadio C, porque no es terminal. El terminal es un D. ¿Listo? Y el listo. New York es un estadio 1, 2, 3, 4. La disnea es de gran esfuerzo, de pequeño esfuerzo, de reposo. ¿Qué hubo? Entonces, uno lo clasifica. El paciente tiene una falla cardíaca congestiva global con fracción de eyección conservada. Y hay que meterle como diagnóstico específico. Lástima no tener un electro, pero ese paciente tiene una fibrilación, tenía la frecuencia cardíaca en 160. Entonces uno dice, tiene una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. En un paciente seguramente, no, en un paciente con corazón estructuralmente anormal.
Y hay que mirar si la fibrilación auricular es crónica, es persistente, ¿cierto? No es aguda, parece que es crónica. Entonces, ¿por qué? Porque eso le define a uno si lo va a cardiovertir o simplemente le va a controlar la... Porque lo que parece que hicieron con el paciente fue controlar la respuesta ventricular. O sea, le dieron digoxina, que esa es la indicación de la digital. Pacientes con falla y fibrilación atrial y respuesta rápida, ¿cierto? Para controlarle la respuesta ventricular. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, quedamos claros, grupo. Esa paciente tiene una falla cardíaca congestiva con fracción de eyección conservada, Framingham C, New York 3 seguramente, y con una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. ¿Listo? Grupo. Listo. Listo. ¿Alguien más le quiera aportar algo o quiere preguntar algo? ¿Alguien más? No, doctor. Vale, listo. Entonces, vamos a dejar de grabar acá. No hay preguntas, observaciones, aportes. No, parece que no. Vamos a parar de grabar acá.